una vez más en este ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. La verdad que estamos muy contentos de estar nuevamente en este ciclo que lleva 7 emisiones ininterrumpidas con 7 personalidades, donde ha pasado gente del ámbito de lo social, de la cultura, de lo económico, de la política. Y digo, la verdad que nos pone muy contentos de llevar adelante este ciclo cultural todos los miércoles a partir de las 19, porque realmente estamos muy contentos porque hay un grupo de personas que viene trabajando y construyendo este ciclo cultural y solidario que ya casi es un clásico, vamos a decirlo de esa manera. Y quiero por ahí agradecer a todos mis compañeros y compañeras que hacen posible que este ciclo cultural y solidario salga todos los miércoles a partir de las 19 horas a través de la plataforma de Facebook del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Le mando un saludo, bueno, a Luis Piccoli, a José Quilapán, a Mariela Lozano, a Darío Jiménez, Marcelo Peralta, Lautaro Lescano, Ignacio Borgoño, Santiago Pérez, Daniela Vergara y Matías Sánchez, quien está ahí en la parte técnica, haciendo todo lo que es posible para que esto salga adelante de la mejor manera. Así que bueno, le doy la bienvenida también al doctor en economía Marcos Solís, jefe de gabinete de Conami, en este ciclo de charlas denominado Estrategias y Desafíos de las Finanzas Solidarias en la Postpandemia. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo están? Muy bien, muy contento de estar ¿Cómo te trata? acá. Les agradezco la invitación. Bueno, la verdad que estamos como muy contentos por todo esto que estamos viviendo en el sentido de lo que es la economía social y bueno, hay como muchas preguntas, seguramente, bueno, vos nos podrás saldar todas estas preguntas e inquietudes que tenemos, donde tenemos varias consultas. Por un lado, primero y principal, déjame preguntarte, vos sos jefe de gabinete de Conami, bueno, ¿qué es Conami? ¿Qué significa Conami? ¿Y cuál es la tarea que lleva adelante? Bueno, primero déjame saludar, no a todos los compañeros que vos nombraste, los conozco a todos, son todos buena gente, tengo que decir, para los que nos están viendo por Facebook y nos están escuchando. La verdad que el Instituto, el IVAP, es una organización para mí amiga, muy querida, compañera, que hemos estado laburando mucho juntos en varios proyectos. La verdad que yo tengo un aprecio muy especial para los integrantes del IVAP. Solo por nombrar a 3 amigos, no porque el resto no lo sea, pero un abrazo enorme a Luisito Piccoli, que hemos trabajado juntos, compartido mucho en el Ministerio de Desarrollo y en otras andanzas también. Un saludo enorme y un abrazo a José, un amigo histórico. Creo que con José, él me conoce porque yo soy más chico que él, aunque él Claro. es más chico de estatura, ¿no? Pero creo que tenía 18 años cuando lo conocí a José y a su encantadora mujer. Y un saludo a un amigo de la guitarra, de las conversaciones, de la vida también, que hemos compartido los estudios de música, pero hace muchísimo, que es Darío Jiménez. Y para el resto y quién es el que me invitó al principio, ¿no? Después me contactó Luis y demás. Y a todos los compañeros del IVAP, un fuerte abrazo. Bueno, te cuento 2 cosas ahí. Sí, La CONAMI es la Comisión Nacional de Microcrédito, que es un sí, órgano medio autárquico. No es autárquico porque en realidad tiene como dependencia administrativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en especial de la Secretaría, en particular de la Secretaría de Economía Social, que dirige Emilio Pérsico. Y bueno, y la cabeza de todo eso es Daniel Arroyo. Bueno, les mando un saludo a los dos, a Daniel y a Emilio. El titular de la comisión, que somos un equipo que venimos trabajando desde que se creó la Comisión Nacional de Microcrédito en el año 2006, que es Alberto Gandulfo. También le mando un abrazo enorme. Y bueno, nada, nosotros a ver, la Comisión Nacional de Microcrédito se crea en el año 2006 a partir de la sanción de la ley
de microcrédito, la ley 26.117. Es una ley que promovió Alicia Kirchner en el Senado y paralelamente el Mariano Wes, que fue intendente, diputado en ese entonces, intendente de Moreno, una ciudad muy similar, muy parecida en sus aspectos poblacionales, a Florencio Varela, incluso en cantidad, somos como dos municipios hermanos. Bueno, el que fue intendente también muchos años de Moreno, Mariano Wes, entre Alicia y Mariano, presentaron conjuntamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores un proyecto de ley de microcrédito que yo tuve la suerte de trabajar en el Senado con Alicia, un poco poniéndole letra al articulado de la ley. Pero fue una ley que la consultamos con todas las fuerzas vivas, por ese entonces ya va a tener 15 años la ley, con todas las organizaciones de microcrédito que existían en ese momento, trabajamos mucho para generar esa normativa que un poco vino a cubrir un espacio de vacancia en la Argentina en términos de regulación y prudencial sobre el financiamiento de la economía social, ¿no? Hasta ese entonces no existía una herramienta similar en Argentina, y yo me animaría a decir en la región. Bueno, a tu previsión, a tu pregunta, en esa ley se crea la Comisión Nacional de Microcrédito y es la encargada de administrar el Fondo Nacional de Microcrédito que se encarga de financiar organizaciones sociales, organizaciones del sector social que se comportan como pequeños bancos populares en las zonas donde más se requieren para proveer de financiamiento de crédito subsidiado a los que no tienen acceso a los créditos comerciales, a la banca formal, ¿no? a los bancos, y que solo les queda recurrir a la usura. Bueno, eso hace la Comisión de Microcrédito. Es como una entidad de segundo piso que transfiere fondo a organizaciones que se convierten en primer piso y otorgan créditos a tasa subsidiada a emprendedores que estén en un nivel de precariedad importante y que necesitan un financiamiento de esta característica. Marcos, cuando estás desarrollando la idea y cuando venís hablando de estos temas de, de financiación y demás, por ahí lo que me resta preguntar es, digo, detrás de esto también está la figura del Estado, una situación muy interesante, una figura del Estado muy importante, pero que apuesta realmente a un Estado presente en algunos sectores que por ahí no lo tenían y que el Estado se hace cargo de un montón de situaciones que por ahí sin él no se podría llevar adelante. Bueno, tal cual, yo omití esa parte para que me la preguntes, pero es así. El, el Estado argentino toma un compromiso a partir de la sanción de esta ley de comprometerse de una forma muy importante. Yo creo que es una nota distintiva en la región y te diría en el mundo, porque no, la verdad que sacando algunos casos especiales, quizás Uruguay, algo de Brasil, algunos programas brasileros que tienen en Ecuador, que tienen alguna política similar a la Argentina con relación al financiamiento de un sector de la economía bastante precarizado, como lo es la economía popular y el autoempleo. El Estado acá está comprometido de forma muy importante. Te digo que en general, sacando los casos que acabo de nombrar, en el mundo, las políticas de financiamiento hacia la economía social y popular la desarrolla el sector privado, lo que le llaman el tercer sector, o las instituciones de microfinanzas, donde la mayoría de los que tienen que recurrir a tomar crédito en esas instituciones que no están reguladas por el Estado, simplemente tienen que estar, digamos, quedan sujetos a la voluntad de esas instituciones en lo que respecta a la tasa de interés y a las condiciones del crédito. En general,
no existen casi programas orientados al sector que estamos mencionando que tengan tasas con el nivel de subsidio que tiene el Programa Nacional de Microcréditos. O sea que la verdad que, bueno, lo que estabas mencionando es tal cual, el compromiso del Estado en esta política casi no tiene paralelo en la región y en el mundo tampoco. Sí, sabes que qué interesante que es escuchar cuando hablamos de un Estado presente y todas las herramientas que brinda, que seguramente hay un sector que por ahí ya las tiene las herramientas, pero hay un Estado que se hace presente y que garantiza que esas herramientas se lleven adelante en un trabajo mancomunado entre la sociedad, entre el Estado y hasta me animo a decir en los sectores privados muchas veces, más allá de que a veces no se visualice. Y tengo la pregunta por ahí, esto de que para aquellas personas que se van sumando a esta charla, estamos con el doctor en economía Marcos Solís, quien es jefe de gabinete de Conami, y estamos en la charla Estrategias y desafíos de las finanzas solidarias en la pospandemia. Y ahí quiero meterme. ¿Qué es una finanza solidaria y quiénes la llevan adelante? Porque quizás tiende a confundir mucha gente y quiero aprovechar esta entrevista para que nos saques esa duda, porque seguramente en estos tiempos que estamos viviendo, en el marco de lo que es la pospandemia, los vamos a escuchar seguramente de manera más seguida que antes. Bien, bueno, a ver, déjame que te diga una cosa antes Sí, de alguna aproximación conceptual, ¿no? Que hay sí, muchas también, hay muchas formas de definir las finanzas solidarias y yo te voy a dar una visión mía sobre las finanzas solidarias, eh, pero te podría decir que hasta hay alguna controversia académica para definir la terminología, pero bueno, dejémoselo que lo resuelvan la academia eso, ¿no? claro. Igual antes de comentarte eso te quería decir dos cosas con el comentario anterior. Eh, Primero que esta voluntad que tuvo la Argentina de sancionar una ley que tenga esas características donde el Estado se involucra, pone presupuesto público y atiende un sector absolutamente excluido, eh, no es, como decía Cristina, no fue magia. Eso tuvo que ver con la voluntad política de legisladores, en este caso de quien promovió esa ley que es Alicia Kirchner, tiene que ver con eh, eh, personas, funcionarios, legisladores que tienen un enfoque algo distinto a lo que ocurre en el mundo con respecto a este tipo de programa de financiamiento, ¿no? Tiene que ver con que la mirada y la visión sobre esto implican que alguien se tiene que hacer cargo de esta situación, que el mercado no lo puede resolver y no lo deja en manos del mercado, sino más bien en las fuerzas que tienen que ver con el Estado y los actores que se involucren. Porque hay una visión, yo te decía, sacando algunos casos como Ecuador, Uruguay, Brasil, donde este tipo de políticas queda en manos de actores privados y del mercado. Entonces, ahí hay una primera clara definición, ¿no? Las finanzas solidarias, la financiación, el microcrédito, cuando se trata de atender poblaciones en extremada vulnerabilidad, necesitan un actor potente, fuerte, que regule estas cuestiones y no puede ser otro sino el Estado. En otros países se lo dejan en manos del mercado, por ejemplo, bueno, en Chile tienen muchos programas y programas potentes de financiamiento, pero lo desarrollan sectores, incluso sociedades comerciales, sociedades anónimas, algunas reguladas por la superintendencia de bancos, otras no, pero en general los grados de promoción y de apoyo y de benevolencia en las políticas de financiamiento están muy lejanas a lo que son los programas en Argentina, o por lo menos este programa de la Comisión Nacional de Microcrédito. Entonces, las finanzas solidarias son, en realidad, un conjunto de acciones que buscan, un conjunto de acciones que las llevan adelante tanto actores estatales, programas públicos, universidades, movimientos,
federaciones, fuerzas vivas que están en el marco de la economía social y que tratan de hacer algo para mejorar las condiciones en que se desarrollan, comercializan, producen y venden un sector de la economía que tiene otra lógica de acumulación, que no es la lógica capitalista, sino más bien una lógica solidaria. Entonces, dentro de este ecosistema, por llamarlo de alguna manera, dentro de este ecosistema de actores que buscan hacer algo para proteger, desarrollar y promover actores económicos del segmento más bajo de la economía, con niveles graves de vulnerabilidad y de precariedad, buscan ayudar en el financiamiento, en la comercialización y en la producción. Esas son las finanzas solidarias. ¿Cómo poner los recursos financieros, en este caso, en función de que esos actores puedan comercializar, vender y hasta financiarse a través de esquemas de este tipo? El microcrédito, por ejemplo, es una herramienta de las finanzas solidarias, ¿no? Y el Ministerio de Desarrollo Social, que la lleva adelante en este caso la Comisión Nacional de Microcrédito, el Ministerio de Desarrollo Social tiene otras herramientas vinculadas a las finanzas solidarias, como son el programa de mercados solidarios, donde se financian también organizaciones y se ayuda a generar mercados de comercialización en mejores condiciones. Tiene un programa de un banco de herramientas, tiene el programa Potenciar, que financia con recursos ya a través del salario social complementario. Todas son herramientas que pertenecen a la economía social y al plano de las finanzas solidarias. En suma, estamos hablando de un paquete de herramientas que colaboran en el desarrollo de la comercialización, la producción, el trabajo y la financiación de sectores vulnerables de la economía. Y por ahí, Marcos, la verdad que cuántas definiciones, cuántos conceptos y por ahí está todo relacionado, está todo ligado con el Estado, con el sector privado, digo, y la verdad que una sociedad que realmente tiende a apostar todo esto que estás comentando. Yo creo que también, en base a lo que decís, ¿no? Eh, el mercado de trabajo argentino quizás y las finanzas solidarias van a ir enlazadas en estos años que quedan y seguramente el Estado también tiene una apuesta muy fuerte desde Conami y de distintos espacios. ¿O vos cómo lo ves a partir de lo que estás comentando? Mirá, te voy a decir también un comentario anterior que omití al principio, pero creo que es bueno mencionarlo, y que Sí, tiene que ver eh, con esto de la verdad que las cosas no son casuales, ¿no? Que tengamos ahora estas herramientas de financiamiento, como el microcrédito donde yo trabajo, no son producto de la casualidad, son voluntades políticas de los funcionarios, de los dirigentes, ¿verdad? sí. De acá para adelante, lo que queda para adelante va a estar un poco sujeto a esas condiciones, ¿no? Desde la política pública, porque desde los actores del territorio la cosa cambia, ahí digamos, ahí hay autodeterminación, si querés, pero en lo que respecta a la política de Estado, quien conduzca al Estado es que tiene la potestad de manejar estas herramientas, ponerlas o sacarlas, darle mayor impulso o restringirlas. Mira, para que te des una idea, o para que el público que nos está escuchando se den una idea, eh, con esto que mencionaba anteriormente de la visión que se tiene sobre el Estado y estas políticas, que tiene mucho que ver con el desarrollo futuro, la ley de microcrédito la instalamos y la comisión la creamos en el 2006 a partir de la ley, y cuando dejamos el gobierno en 2015, fines del 2015, habíamos generado una capilaridad en la Argentina, todo el territorio nacional, a través de 1.600 organizaciones que funcionaban como pequeños bancos de financiamiento a estos sectores excluidos, ¿verdad? Eran 1.600 en lugares donde ni siquiera está el Banco Nación, que está en todos lados, ¿no? En pueblitos muy alejados del norte de Jujuy o en los lugares más recónditos del sur, ¿no? De Neuquén o de Río Negro.
una capilaridad muy importante, 1.600 de estos pequeños bancos funcionando. Cuando volvimos, nos fuimos en el 2015, cuando volvimos, cuando Daniel Arroyo nos convocó a trabajar con el equipo, con mi amigo Alberto Gandulfo a la cabeza, encontramos que de esas 1.600 organizaciones solo quedaban 150. El resto se habían absolutamente desfinanciado, ¿no? O sea, vos fíjate que una política de Estado con una visión inclusiva, que buscaba generar escala y que buscaba instalar una herramienta, generó una capilaridad alrededor de 1.600 de estas pequeñas bocas de microcrédito en todo el país, ¿no? Cuando nos fuimos con la intención de que la mayor cantidad de personas accedan. En los 4 años del macrismo se desbarató, se desajustó, se descontinuó esa política y se redujo solo a 150 organizaciones. Muchos quizás de los que hoy nos están escuchando forman parte de alguna de esas organizaciones que no lograron que se los vuelva a financiar y a sostener la operatoria de crédito. Bueno, nosotros ahora tenemos la tarea, Omar, de reconstruir eso, de volver a reconectarnos con todo ese mundo de organizaciones que cumplía una función muy importante. Ustedes lo habrán escuchado al ministro hablar de un plan de masificación del microcrédito, poner mucho dinero en función de eso. Bueno, tuvimos la mala suerte de enfrentarnos a la pandemia, pero creemos que esto lo vamos a superar y que vamos a volver a reconstruir ese tejido de organizaciones que nos daba soporte y generaba un lugar donde cualquier emprendedor podía acudir al financiamiento. ¿Con esto qué quiero decir? Que un gobierno con el enfoque de este gobierno es el único que puede garantizar en el futuro la reconstrucción de esto, la permanencia de políticas de este tipo y el incremento y el crecimiento de políticas de este tipo. Está demostrado que gobiernos que tuvieron enfoques distintos a esta política lo que han hecho es reducir las oportunidades de estos sectores a través de achicar aquellos actores que estaban vinculados al sector de la producción y el autoempleo y la economía social. Entonces, todo Marcos, depende de quién conduzca el Estado. No sé si soy claro en esto, pero sí, es importante ahí visualizar esto, ¿eh? totalmente. Ahí me surge una pregunta relacionada con lo que venís diciendo, con el tema de cómo se encontraron y hubo una pausa en el medio de 4 años. Eh, Te lo voy a contar después porque vamos a ir a un corte y cuando volvemos seguimos con la charla de Marcos Solís, el doctor en economía, sobre el tema de microcrédito, post pandemia, con NAMI, el Estado presente, distintas cuestiones. Vamos a un corte y cuando volvemos continuamos con Marcos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no podés con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU.
miércoles 19 horas, que estamos charlando, comentando, y la verdad que la pasamos muy bien porque además de ser formativo, este ciclo cultural y solidario, también es una charla con una personalidad de la cultura, de la economía social, hay funcionarios, también hubo personas ligadas a la política. Y la verdad que nos pone muy contentos porque es todo un equipo trabajando que lleva adelante estas entrevistas también, donde se trabaja durante toda la semana, esto quiero decirlo también, donde hay toda una producción armada, donde compañeros y compañeras están trabajando activamente para que los miércoles a las 19 horas en punto salga este ciclo cultural y solidario de IVAP. Este ciclo cultural que ya lleva 7 emisiones ininterrumpidas, quiero aclararlo, a pesar del clima, a pesar del viento, de la lluvia, del sol, estamos acá firmes junto al pueblo, como dice un canal conocido de televisión de noticias. Así que bueno, estrategias y desafíos de las finanzas solidarias de la post-pandemia se llama este ciclo de charlas, donde hoy tenemos al doctor en Economía Marcos Solís, y nos venía comentando distintas cuestiones que tienen que ver con los desafíos, que tienen que ver no solamente con el tema de los microcréditos, también con el tema del sector privado, el sector público, y un Estado presente, pero también garantizar el tema de las finanzas solidarias y demás. ¿Cómo de alguna manera nos metemos en este mundo, Marcos, para continuar con lo que veníamos charlando eh, anterior a lo que fue el corte? Porque digo, es un desafío difícil, es un desafío fácil, porque hubo una pausa de 4 años donde hubo un gobierno que realmente no apostó a este modelo económico quizás. Bueno, vos sabés, por suerte, Omar, si bien en algunos aspectos hubo una discontinuidad importante en este tipo de políticas, eh, hubieron sectores que han mantenido esa capilaridad. Si bien se vio restringido en esos últimos 4 años digamos, la presencia del Estado, la verdad que la reconstrucción o el acompañamiento, la implementación de estrategias nuevamente, si bien es complejo, facilita mucho la presencia y la resistencia que tuvieron las organizaciones sociales en los últimos años, ¿no? Es más, te diría, se han desarrollado, incluso la economía social como concepto de la agenda pública se puso muy fuerte en los últimos años, y eso se lo debemos a los movimientos sociales, a los movimientos, a las federaciones, a los organismos gremiales que representan este sector, también al sector de la academia, ¿no? A las universidades. Hay muchas universidades que han desarrollado mucho trabajo en estos últimos años alrededor de este sector, poniendo en la agenda nuevamente de discusión todo esto. La universidad, la Jaureche, yo tuve 4 años, no sé si los 4 años que salí del ministerio trabajando mucho como docente investigador en la UNAG, y hicimos mucho trabajo a partir del club de emprendedores. Fíjate que la universidad tenía un área exclusiva de extensión con docentes en la Facultad de Ingeniería que atendíamos los temas que tenían que ver con este sector. Con muy bajo presupuesto, ¿no? con las dificultades para generar herramientas, pero sí poniendo por lo menos todo el capital relacional y el conocimiento en función del sector de la economía social. Incluso promovimos una mesa de economía social con las organizaciones. Entonces digo, para el futuro, y pensando en salir de esta situación de emergencia, yo creo que las condiciones a nivel del sector de organizaciones, de los movimientos sociales, de las organizaciones gremiales que representan a este sector, de la academia y ahora del Estado, se puede construir nuevamente un proceso de fortalecimiento de la economía social y popular en la Argentina. Yo no tengo ninguna duda de eso y creo que es posible hacerlo en el corto plazo porque todavía están incluso con más fuerza que nunca las organizaciones sociales sosteniendo y trabajando con este sector. Y con ellas hay que aplicar las políticas nuevamente digamos, de promoción y de inclusión de este sector. Hace muy poco tiempo
hace nada, un mes, se creó el RENATEP en el Ministerio de Desarrollo, que es el registro de emprendedores de la economía popular, para empezar a dimensionar en la Argentina de qué estamos hablando cuando hablamos de este sector, ¿no? Entonces, bueno, ya hay miles de personas que se están registrando, que desarrollan una actividad en la economía popular, en la economía informal, que se autoemplean, que se están registrando. En la Argentina no teníamos, en la CONAMI habíamos hecho en el año 2010 y luego en el 2013 hicimos una medición de cuánto era este tipo de emprendedores, cuántos representaban de los ocupados, cuántos estaban ocupados en puestos de trabajo vinculados a la economía popular. Pero fue un estudio que hicimos con una variable proxy, por aproximación nos conectamos con este sector, y hoy existe una herramienta que va a ser una herramienta muy poderosa, la del RENATEP, para trabajar a partir de ahí en el registro de estas. Hay registro de todo, ¿no? Registro de empresas, de pymes, de grandes empresas, pero no teníamos un registro de actividades de la economía popular. Así que yo creo que las condiciones de futuro para generar un proceso de acompañamiento de un sector que tiene la facultad de generar trabajo, o sea, son sectores, son emprendedores, son unidades productivas con la inversión por trabajador muy baja, con muy bajo capital invertido, lo que los obliga a hacer mano de obra intensiva. Para ponerte un ejemplo que se me viene a la mente en este momento, es una señora que tiene una máquina de coser que se pone a coser ropa. Si alguien le facilita un vehículo financiero, un instrumento, un crédito para que pueda comprar más insumos, inmediatamente tiene que contratar a alguien para que le dé una mano y pueda producir un poco más. Y en general siempre contratan a alguien de su entorno familiar, que está o en el desempleo o que está en la inactividad. Entonces tiene la capacidad, la unidad productiva esta de la economía popular, de generar rápidamente empleo, porque no hay una alta tecnología que les permita, no están operando en niveles, digamos, donde tienen capacidad para producir sin incorporar mano de obra. Requieren mucha mano de obra y generalmente se recurre a aquellos que están en una situación de desempleo, que están en una situación de inactividad. Entonces, tiene esa virtud este sector, ¿no? De que cuando uno lo apoya, lo sostiene, rápidamente genera trabajo. Pero bueno, hay que hacer políticas ordenadas, hay que tener una propuesta racional de apoyo. Muchos de estos emprendedores requieren crédito y pueden absorber un crédito siempre que sea una tasa baja, una tasa subsidiada. Nosotros estamos trabajando con una tasa de interés del 3% anual. Imagínense que hoy una tasa de un crédito comercial está en el 40-50%, un descubierto de la tarjeta de crédito está en el 80%, una tasa de interés del 3% es casi una tasa cero, ¿no es cierto? Y muchos de los que llega a este programa son personas, emprendedores que no accedieron a otras políticas de fomento del Estado Nacional, como los créditos a tasa cero de la FIP, que son para monotributistas. Este sector está muy en la informalidad, que no aplica casi a estas políticas. Por lo tanto, es muy importante sostener programas dentro de las finanzas inclusivas. Bueno, por ahí me parece que es importante también trasladar todo esto que estás comentando, porque diste ejemplos muy concretos y en esos ejemplos por ahí resta también preguntar eh, de que se va camino a lo que es la ley de microcréditos, una ley que realmente por ahí podemos preguntarte en qué consiste y cuál sería, digo, la idea es regularizar, la idea es convocar, la idea es que haya un Estado presente como venimos diciendo, pero también la idea es transformar, ¿no? Se trata de eso. Sí, bueno, a ver, se va camino hacia una legislación, ya hay algunas propuestas que tengan que ver con un espectro más amplio, con un enfoque más amplio que el microcrédito. El microcrédito ya es una ley que está vigente del 2006, la ley de monotributo social también es otra ley, la ley de marca colectiva también es otra ley, ahora tenemos el RENATEP, también tenemos otros instrumentos, y lo que está siendo necesario, y ya hay sectores que se empiezan a discutir, es cómo juntamos todas esas herramientas
en un marco normativo que sea más amplio, ¿no? Que contenga todo esto, que contenga no solamente la financiación, sino también la posibilidad de promover espacios comerciales mucho más benévolos, que tenga la posibilidad de registrar marcas, que tenga la posibilidad de la registración misma también del propio emprendedor en estos registros. Bueno, una heterogeneidad de baterías y de acciones y de herramientas que implican no solamente el financiamiento, como lo es ya la ley de microcrédito, sino también un régimen de promoción y desarrollo mucho más amplio que contemple todos los aspectos de la producción, la comercialización y la financiación de la economía social, ¿no? Entonces, estamos encaminados hacia sumar todas estas herramientas en una ley que ya sea una ley de economía social y popular, más que una ley solamente de financiamiento. Pero bueno, estamos discutiendo ese tipo de cosas y se encamina hacia ese lugar, por supuesto. Claro, por ahí también esto se habla también a un mediano y largo plazo, porque el tema de microcrédito, el tema de que Konami también exista, y también hay un desafío del microcrédito en el mediano y el largo plazo, porque no podemos hablar de corto, porque creo que por ahí la pandemia desaceleró muchísimas acciones estatales, quizás también y acciones del Estado que realmente seguramente iba a poner en funciones en este 2020 que parece como una pausa, ¿no, Marcos? Mira, yo creo que hay varios desafíos para el futuro en cuanto a las herramientas de las finanzas inclusivas. Por ahí me gustaría puntualizarte dos o tres que tienen que ver más particularmente con el microcrédito, ¿no? Y por ahí un poco también poner en agenda lo que nosotros venimos pensando desde la CONAMI, con el ministro y demás. Uno de esos desafíos, Omar, es lograr el escalamiento y la masificación de todo esto, ¿no? Que era el plan A antes de la pandemia, ¿no? Con Daniel Arroyo. Si bien las organizaciones sociales tienen una capilaridad o buscamos que reconstruir esa capilaridad en la Argentina que les permitía a cualquier emprendedor acercarse y solicitar un crédito, hoy creemos que hay que reconstruir esa capilaridad, que la necesidad es mucho más mayor que antes todavía, después de los 4 años del macrismo y la generación y el aumento de los sectores más vulnerables que necesitan este apoyo. Por lo tanto, tenemos un desafío en pensar cómo hacemos para generar la masificación de los programas de microcrédito en la Argentina y el escalamiento. Quizás desde la CONAMI, desde la misma Comisión de Microcrédito, estamos pensando, quizás no, estamos pensando en generar un programa de primer piso directamente desde la Comisión Nacional de Microcrédito, otorgar créditos directamente al emprendedor. Por supuesto que con el apoyo de las organizaciones sociales en el territorio, pero ese es un primer desafío. ¿Cómo logramos la escala y la masificación de una política de financiamiento de esta característica? Otro de los desafíos yo creo que tiene que ver con lograr esto, la masificación, pero sin relajar la metodología de trabajo que tiene las políticas de microcrédito en la Argentina y que hoy llevan adelante muchas organizaciones, que es el cara a cara con el emprendedor, el acompañamiento, la formación, la asistencia técnica, estar presente, generar una relación de confianza entre ese emprendedor y quien le da un crédito. Esto va a ser más difícil y nos plantea un desafío desde, si uno piensa en generar una plataforma de trabajo centralizada y otorgar créditos de forma masiva. Pero bueno, tenemos que pensar en las formas más creativas para que ese esquema metodológico no se relaje y lo mantengamos. Lo tercero, yo te diría, tenemos que empezar a profesionalizar todo esto, incluso a generar elementos hoy de la propia tecnología existente, la digitalización de los procesos, la utilización de toda la tecnología disponible para generar programas masivos de este tipo
preservando lo sustancial de esta política, ¿no? Que le llegue a una persona que sea la que lo necesite y a una persona que está excluida de otro sistema de financiación. Ahí nosotros estamos trabajando y tenemos un desafío importante, es cómo generamos plataformas digitales, aplicaciones móviles para que cualquier vecino, cualquier emprendedor de la Argentina pueda a través de su teléfono celular acceder a un crédito, preservando, insisto, lo anterior, ¿no? La relación de confianza que existe entre, qué es lo que hizo exitoso a este tipo de políticas. Pero bueno, la masificación, usar la tecnología, son todos elementos que en el futuro debemos poner en juego para generar una política más inclusiva todavía de lo que hasta hoy fue el microcrédito, salvando, digamos, los 4 años del gobierno anterior, ¿verdad? Sí, sabes que, bueno, hay gente que se está conectando, hay gente que está conectada ahí activamente, gente que saluda, la Mesa de Economía Social y Solidaria Berazategui, bueno, José Quilapán, Sonia Castillo, Ingrid Burlot, bueno, hay muchísima gente que también está preguntando y también el que aporta. Dice, un placer escucharles, importantísimo como trabajadores y trabajadoras sociales nos formemos de economía, ya que es una variable social vital para el desarrollo. Quisiera hacer una pregunta sobre cómo se da el salto de escalaridad de los microcréditos a los actores que vienen trabajando a nivel local en la producción, distribución y comercialización, ya que los microcréditos se planteaban para un sector de las unidades productivas, preguntan Marcos. Bueno, ahí tenemos un tema, ¿no? Y vos sabés que cuando nosotros planteamos el tema de la ley de microcrédito hace 15 años atrás, se fijó un esquema de financiación para un sector que en ese momento todos los que participamos de la ley, de escribir la ley de microcrédito y de pensarla y discutirla, entendíamos que era el sector que se presentaba como lo más urgente, que era la unidad productiva, era el emprendedor que se autoempleaba y que necesitaba que alguien le dé un financiamiento porque si no, de lo contrario, tenía que recurrir a la banca de usura. A 15 años hoy de la ley de microcrédito necesitamos actualizar, mejorar los instrumentos que nos permitan también trabajar, como dice la persona que hace la consulta, que nos permitan también trabajar con escalas mayores, con programas que impliquen no solo el financiamiento de la unidad productiva, sino también a espacios comerciales, a mercados solidarios, a plataformas de comercialización que van más allá de la unidad económica del emprendedor, sino que tiene que ver con espacios de trabajo, de articulación de actores, de organizaciones, y como ahí lo señala, que generan espacios de comercialización y que, bueno, que hoy día tienen un rol muy importantísimo en el tema del cuidado de los precios y en acercar productos del productor al consumidor directo, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo de a poco avanzando en eso. Yo entiendo que la pregunta va dirigida a cómo generamos ahí la posibilidad de incorporar estos sectores. Desde la CONAMI nosotros tenemos hoy el objetivo principal de financiar a esos emprendedores que se generan un trabajo y que van a comercializar a estos espacios. Pero el Ministerio tiene otras herramientas, como es el programa de mercados solidarios, que apunta a fortalecer espacios de comercialización. Pero por eso digo, la escalabilidad de esas propuestas van a tener que venir de la mano de la renovación de normativas, de propuestas y de programas que nos permitan trabajar con esos sectores nuevos, digamos, ¿no? de la economía social. Hoy, desde unos años a esta parte, desde hace pocos años, aparecieron esquemas de comercialización alrededor de comercializadoras de la economía social, que son organizaciones que se dedican a hacer de mediadores entre el productor y el consumidor. Y se generan experiencias muy importantes, han crecido mucho en la Argentina y hay una herramienta dentro del Ministerio, pero entiendo que se requiere una plataforma mucho más potente para sostener eso. Bueno, hace poco se lanzó un programa desde la Secretaría de Economía Social sobre la promoción de ferias populares en toda la Argentina, ¿no? Si bien las ferias existieron siempre, pero ahora el Ministerio tiene una herramienta para financiar la creación, la consolidación
la infraestructura de esos espacios, y con el microcrédito acompañamos a cada uno de los emprendedores en particulares. Claro. Sabes que el otro día cuando estábamos armando esta entrevista con los compañeros y compañeras también, estábamos hablando y consultándonos entre nosotros cómo iba a ser esta entrevista, ¿no? Y lo que te íbamos a preguntar, porque hay un montón de conceptos y definiciones que estás lanzando en esta entrevista que nos parece como muy productiva y también con mucha riqueza de definiciones y de contenidos. Y después, bueno, también charlando con vos, esto de lo que es la ley de microcréditos, el tema de las finanzas solidarias y demás. Y ahí también queremos preguntar el tema de qué sería las finanzas solidarias versus la industria de las microfinanzas. Que quizás es un eje que por ahí va enlazado o es un eje que por ahí es lo opuesto. Entonces, por ahí, qué mejor para que nos comentes de qué se trata esto cuando hablamos de estos dos espacios económicos. Claro, bueno, mira, ahí eh, retomo algo que estuvimos conversando al principio. Eh, Tenés en el mundo de estos temas, ¿no? Del financiamiento a estos sectores, hay como dos enfoques, vuelvo otra vez a los enfoques, ¿no? Que tienen que ver con concepciones ideológicas y políticas, con formas de concebir los sectores económicos, sociales de una sociedad. Las finanzas solidarias apuntan a generar un entramado de trabajo, de solidaridad, de acompañamiento, de promoción, con un fuerte involucramiento del Estado, con el Estado participando mucho, y cuando digo Estado me refiero también a no solamente el Ejecutivo Nacional, me refiero al Ejecutivo local, provincial, a las universidades, a todos esos actores que de alguna manera conforman ese ecosistema que permite que estos emprendedores puedan desarrollarse. Porque partimos de una concepción de que si no existen estos actores alrededor, estos actores vinculados a las finanzas solidarias, alrededor de estos emprendedores que apoyen de diferente lugar, el Estado con los programas como el de microcrédito, la universidad con la formación, las organizaciones, los movimientos del sector con la defensa gremial de estos emprendedores, si no existen estos actores involucrados, la posibilidad de que estos emprendedores se desarrollen y mejoren su viabilidad es casi nula, porque es tanta la diferencia que existe entre estos emprendedores y un competidor de la economía formal, de la economía moderna, es tanta la desigualdad y la diferencia de productividad que separa a un emprendedor de esto con uno del sector moderno, que si no estuviera este ecosistema de la economía social casi le sería imposible desarrollarse. Ahora, esa es la visión de las finanzas solidarias y de la economía social, pero existe otra mirada, que es el de la industria de las microfinanzas, que parte de una concepción distinta, parte de una concepción de que cada uno de estos emprendedores, si quieren salir de su situación de pobreza, lo pueden hacer. ¿No? El famoso, el que quiere puede, lo que es totalmente falso, ¿no? Porque si no tiene las condiciones de viabilidad, no lo pueden hacer. Entonces, en ese marco aparecen las industrias de las microfinanzas que sostienen que estos emprendedores pueden, por ejemplo, tomar crédito a cualquier tasa, no importa la tasa de interés, porque en realidad, como no tienen acceso a otro lugar, cualquier tasa les sirve. Y eso es muy discutible. Entonces vos encontrás con que, por el lado de la industria de las microfinanzas, se establecen programas de crédito con tasas de interés muy elevadas, incluso rozando las tasas de usura. Pero el argumento es, como no tienen acceso a ningún lado, no importa la tasa de interés, sino la accesibilidad. ¿Sí? Y entonces, y además, la visión que tienen estos sectores que promueven la industria de las microfinanzas, la visión que tiene es que el mejor asignador de los recursos es el mercado, por lo tanto el Estado no tiene que intervenir acá. Por lo tanto, las organizaciones que van a trabajar en promover este sector con ese tipo de políticas son organizaciones del sector comercial, son sociedades anónimas,
o en el mejor de los casos son organizaciones del tercer sector. Pero hay una diferencia muy marcada. Por un lado, el enfoque en las finanzas solidarias, donde busca la articulación de actores públicos, privados, de la academia, del gremialismo, del sector, como elementos contenedores de los emprendedores de la economía social y como única forma de que puedan desarrollarse, atento a que el diferencial de productividad con el sector moderno es muy amplio, no hay forma que se desarrollen si no tienen créditos baratos, si no tienen organizaciones que los defiendan, si no tienen universidades que los capaciten. En cambio, la otra visión asegura que esto no es necesario, que el Estado asigna los recursos de manera solvente, que tasas de interés pueden ser elevadas, total, el emprendedor privilegia el acceso y no el costo del dinero, y que el Estado no tiene que intervenir porque desvirtúa las relaciones económicas. Entonces ahí hay dos modelos en pugna, ¿no? Por supuesto que en Argentina tenemos de los dos modelos, ¿eh? Cuidado que hay organizaciones que se inscriben dentro de las que tienen instituciones microfinancieras, y que nos criticaron mucho a nosotros con Alicia cuando, mirá, te voy a nombrar porque es público, lo conocen y además que él lo ha dicho públicamente. Alfonso Pratgay, en el año 2006, nos vino a ver, tuvimos una reunión con Alicia y con él, y vino a exigir que se incorporen las sociedades comerciales a la ley de microcrédito y a decirnos que por qué habíamos dejado afuera las sociedades comerciales, ¿no? Una financiera, por ejemplo, que él pretendía que el Estado le diera fondos para que otorguen crédito. Bueno, vino a hacer un planteo de lo equivocado que estábamos. Por supuesto que Alicia Kirchner tenía muy claro en esa época y ahora también, ¿no? La definición de lo que tenía, cómo concebía la economía social y el financiamiento. Pero hoy en la Argentina hay un sector importante, bueno, no tan importante, pero que defiende esta tesitura, ¿no? Del mercado, la asignación de los recursos y el sector privado solamente involucrado en las microfinanzas. En Chile, por ejemplo, el sector mayoritario es de esta mirada más comercial, ¿no? Claro. Yo te decía, en menor medida, en Uruguay tienen políticas de mucha promoción, muy en concordancia con lo nuestro, incluso mirando mucho la experiencia argentina, algo en Brasil y en Ecuador. En el resto de los países, te diría que casi en Bolivia, la visión esta de las microfinanzas duras y el mercado asignando mejor los recursos es nota distintiva. La mayoría tienen, el Banco Sol es una entidad bancaria muy grande que presta crédito, que otorga crédito con tasas mucho más caras que las nuestras y que tiene esta visión más de mercado que de finanzas solidarias. Pero bueno, ahí vamos caminando. Nosotros, por suerte, el Estado tiene una herramienta poderosa que hay que mejorarla, que hay que actualizarla y estamos dispuestos a dar toda esa discusión, pero creemos que es nota distintiva en relación a las políticas de otros países de la región. Claro. Bueno, la verdad que ha sido una entrevista muy buena. Nos llevamos muchas herramientas teóricas de lo que estás comentando, Marcos. Nos sacaste muchas dudas, mucha gente conectada que realmente comentó, preguntó, y la verdad que nos quedamos sin tiempo y me parece que es para muchísimo más. Pero nos va a faltar oportunidad seguramente para invitarte nuevamente para que nos comentes en este sentido en la pospandemia. Quiero comentar también que este es el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Esta charla se denomina Estrategias y Desafíos de las Finanzas Solidarias de la Postpandemia. Estamos hoy con el doctor en Economía Marcos Solís. Así que bueno, le agradezco a todos mis compañeros y compañeras que hicieron esto posible. Marcos, un placer hablar con vos, siempre tan claro y la verdad que hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por trabajar, así que te agradezco todo lo que nos venís comentando y también lo que nos aclarás. Bueno, muchas gracias a los compañeros del IVAP otra vez por siempre pensar en que el aporte mío puede ser importante y cuando quieran, por supuesto que estamos de vuelta en un programa. Y un saludo a todos los compañeros, compañeras que estuvieron viendo el programa y espero que bueno, les haya hecho mi aporte al ciclo
de charlas del IVAP. Un abrazo enorme a todos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande virtual, entonces, Marcos. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene a partir de las 19 en el nuevo ciclo cultural y solidario del IVAP. Así que bueno, estamos muy contentos de llevar adelante esta propuesta que sale todos los miércoles, así que nos vemos la semana que viene. Chau.